Hola hermanos, ¿cómo están? Buen inicio de semana, me pone muy contenta poder estar una vez más aquí en una cápsula más de Leeds Poza Rica. Recuerden que estamos viendo nuestra nueva serie El único Dios verdadero y estamos en la lección número 1, Dios es uno. Y anteriormente, en las cápsulas anteriores, en las 3 anteriores, vimos Dios es uno, pero también vimos que Dios es Trinidad. Y hoy vamos a ver 8 puntos relacionados con esas cápsulas que ya vimos, para reafirmar lo que hemos estado aprendiendo o lo que aprendimos la semana pasada, ¿ok? De las escrituras hemos estado estudiando varias verdades y aquí vamos a ver 8 acerca de Dios. La primera es que Dios es uno. No hay 3 diferentes dioses en la Trinidad. Esta es una herejía llamada titereísmo. Esto quiere decir la creencia de que sean 3 dioses, que la Trinidad esté conformada por 3 dioses. No, aprendimos que Dios es uno y lo vimos en varios versículos de la Biblia. Uno de ellos, que fue el principal, fue en Deuteronomio 6:4, donde dice Jehová uno es. Ese es como fue nuestro versículo base para aprender que Dios era uno. El punto número 2 es Dios es 3. Hay un Dios que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan que vimos cómo íbamos a llamar a Dios, o cómo era llamado el Padre, cómo era llamado el Hijo y cómo era llamado el Espíritu Santo? Vimos en varios versículos, como en 1 Corintios 8:6, que a Dios le llamaban Dios Padre y Jesús era llamado como el Salvador, el Verbo en Juan 1:1, la deidad de Dios, Dios mismo, Señor, entre otras cosas más que vimos en Tito, que vimos en Juan, que vimos en Colosenses, en las cápsulas pasadas. Y también hablamos del Espíritu Santo, que este era Dios. Recordamos que vimos los versículos Hechos 5 del 3 al 4, cuando Pedro le dice a Ananías que mintió contra el Espíritu Santo. Él le dice que entonces mintió contra Dios. Está haciendo referencia a que el Espíritu Santo es Dios. Y esa es una de las verdades. El punto número 3 es que las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son verdaderas y son distintas personas. Esto no quiere decir que entonces soy yo y me voy a poner una máscara de Jesús y después me voy a poner una máscara del Espíritu Santo y me voy a poner una máscara del Padre. No, mucho menos quiere decir que me voy a revelar de 3 diferentes formas. No, hemos entendido que son 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Yo sé que quizá pueda como decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que puedan ser uno solo si yo estoy viendo que son 3? Entiendo que haya esta duda, pero la vamos a resolver con un punto más adelante. El punto número 4 dice que las 3 personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Es decir, que no el Padre es mayor que el Hijo, o que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, o que el Espíritu es mayor que todos ellos. No, su deidad es la misma. No uno es mayor que el otro, porque entonces ya los haría diferentes. Son iguales porque es una Trinidad, son 3 en 1, lo que los hace un solo Dios. Pero la grandeza de todos ellos hace que las 3 personas de la Trinidad puedan manifestarse de diferentes formas y puedan llevar a cabo diferentes tareas. Por ejemplo, nunca nadie ha visto al Padre y eso nos lo enseña en la Biblia. Mas sin embargo, Jesucristo llegó a nosotros, se hizo carne, lo vieron esas personas, murió por ti y por mí, lo conocieron, hablaba, sentía como nosotros sentíamos. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros cuando nosotros comenzamos a aceptar a Jesús, comenzamos a aceptar a Dios y sobre todo a obedecerle, porque lo hemos visto en nuestro versículo que quizá tú te lo sabes ya de memoria, que es Juan 3:16, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿ok? Eso habla también del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros le obedecemos y le creemos a Él, es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene funciones distintas. Jesucristo vino a morir por ti y el Espíritu Santo es quien nos detiene para hacer demasiadas cosas, porque si Dios vive en nuestro corazón, obviamente quiere que nosotros hagamos cosas buenas, obviamente
simplemente quiere que nosotros caminemos conforme a sus caminos y tengamos sus planes presentes y sus propósitos sean nuestros propósitos. Y al tener a Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo, que Él es el que está morando y nos está defendiendo y está haciendo que nosotros no pequemos deliberadamente, cumple una función distinta a la que cumplió Dios y a la que cumple el Padre. Pero eso no quiere decir que sean personas distintas, simplemente que pueden manifestarse de manera diferente y que pueden hacer funciones completamente diferentes. Y les mencionaba anteriormente que a veces podría ser complicado para nosotros pensar, ¿cómo si yo estoy viendo que son 3 me dicen que es 1? Bueno, son verdades importantes. La misma Biblia nos enseña que Dios es 1, pero también nos dice que Dios es 3. No nos dice son 3. Y aunque no podamos comprender completamente cómo esto es posible, no podemos negarlo. No podemos hacer de esto una herejía, es decir, una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, es como creer en el cielo, pero no creer en el infierno. Cuando nosotros aceptamos la doctrina de Dios, aceptamos su palabra, debemos aceptarla tal como es, como Él nos las enseña, sin ponerle más y sin quitarle. Y si Él nos está diciendo Jehová es uno, pero también nos está diciendo que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, debemos de creerla. ¿Por qué? Porque no podemos afirmar nosotros toda la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Es como les decía, es como creer en el cielo, pero no en el infierno, cuando Jesús mismo nos habló de este. No podemos creer solamente en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene. Quizá no podamos entenderlo, podamos decir cómo es posible esto. No existe manera de que esto sea posible, pero recordemos que tenemos un Dios de lo imposible y que Él ha hecho tantas cosas maravillosas, todo lo que nosotros podemos llegar a ver, todas las cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, todo lo que viene en su Biblia. No debemos negar, debemos creer en lo que nos está enseñando su palabra. Debemos creer en lo que viene aquí adentro, sin dudar, porque si dudamos un poquito, entonces ya estamos dudando de Dios. Estamos dudando del Dios que te levanta cada día, del Dios que te provee, del Dios al que oras y dices que amas. Pero si tú comienzas a negar algunas cosas de la Biblia, lo estás negando también a Él. Lo estás ofendiendo, le estás llamando mentiroso. Entonces nosotros debemos de aceptar esa doctrina, porque el ministerio de la Trinidad es algo que debemos comprender. Muchos decimos que no podemos entenderlo y que si es algo que no se puede explicar de tal manera, entonces no es verdad. Porque la gente quiere, hechos y quiero que me muestres y todo. Pero a veces hay cosas que nosotros mismos, aunque estamos enseñándoles esto, no llegamos a comprender, pero lo creemos porque viene en la Biblia, porque nos lo está diciendo nuestro Padre. Y si Él nos los dice, Él no es un Dios de mentiras. Y aquí hay algo muy interesante que les quiero leer textualmente que dice mi estudio. Si aplicáramos esta misma lógica a la Biblia entera o aún a nuestra propia existencia humana, nos dejaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más simples de las Escrituras y de la existencia van mucho más allá de nuestro entendimiento. No creemos porque podemos entenderlo todo perfectamente, sino creemos porque es verdad. Es el testimonio de las Escrituras. Exacto. Aunque no lo entendamos perfectamente, creemos que es verdad, porque está ahí escrito por nuestro Padre, por nuestro Señor, por quien nos ha dado todo lo que podemos ver, sentir a nosotros mismos. Y el último punto es que a veces nos quieren explicar la Trinidad de manera diferente o ilustrada, pero hay que tener cuidado con esto. Una de las que más yo he visto, he escuchado y me han enseñado incluso anteriormente era con el agua o el fuego. Por ejemplo, con el agua, que tiene 3 estados: el líquido, el sólido y el gaseoso. Y nos explican que sigue siendo agua, pero de diferente manera. O el fuego, cuando ponían, yo me acuerdo que me habían enseñado de los cerillos, ponían 3 cerillos y prendían uno, entonces se prendían todos y se hacía una sola llama.
sigue siendo fuego, aunque son 3 personas distintas. Muchas veces nos quieren ilustrar de esta manera la Trinidad para que podamos entenderla, pero hay que tener cuidado en cómo nos muestran la Trinidad. Simplemente es algo que debemos de creer. Tal vez no lo vamos a entender, tal vez es imposible para nuestra mente humana, pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios incomparable, en un Dios digno, santo, puro, invencible, omnisciente, omnipresente. Yo creo que esta verdad de la Trinidad sí entra dentro de Dios. Y también es porque nos los enseñan las Escrituras. Si algo está escrito ahí, es porque es verdad, simplemente así. Podrán decir muchas personas que nos vean, no, pero si no me lo puedes explicar es porque entonces no es cierto. Si ni siquiera tú lo entiendes, ¿cómo me puedes decir que yo lo entienda? Es que esta vez no te pido que entiendas mucho, te pido que creas que Dios es uno, pero que también Dios es 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hacen funciones distintas, sí. Jesús vino a morir por ti, el Padre nunca lo ha visto y el Espíritu Santo mora en tu corazón. Pero eso no cambia que dejen de ser un solo Dios. Pero yo quiero que abras tu corazón para que sea el Señor quien te diga. Y que estos versículos que los hemos estado viendo, tú llegues a tu casa y lo analices. Que no te quedes nada más con lo que te diga yo. Que también vayas a tu casa a escudriñar las Escrituras y que veas que lo que estamos tratando de enseñarte en estas cápsulas es verdad y es para edificación tuya y mía primeramente. Espero que te haya gustado esta primera lección de Dios es uno y nos vemos en la próxima. Recuerda que esta es nuestra serie El único Dios verdadero. No se olviden de darle like, compartirlo a quienes ustedes creen que es necesario que lo oigan y sobre todo aprender de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.